Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Hemos estado hablando en nuestro programa anterior acerca de este concepto de estar ausente del cuerpo y presente en espíritu. Hoy vamos a hacer un breve repaso detrás de la pausa y finalmente en el programa nos vamos a dedicar a estos conceptos: arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, pero de una sola y definitiva manera, de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo. En controles, Laura Estrada, mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Y no puedes más. Qué difícil es creer cuando no puedes ver en la oscuridad. Cuando ya estás atrapado y no ves la luz. Solo da un paso adelante. Paso de fe, confía en él, y verás esos muros caer. No temas, de tu lado va, no te dejará caer. Confía aunque no puedas ver. Qué pesado se hace actuar cuando tus fuerzas pierdes, faltando mucho más. Solo triste y algo errado, todo ha estado mal. Qué nublado se ha tornado cuando lo que has logrado lo tienes que entregar. Hay momentos en que sientes que es mejor morir. Pon tus cargas en sus manos. Confía en él. Da un paso de fe. Confía en él. Y verás esos muros caer. No temas, de tu lado va. No te dejará. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto es Colosenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a hacer un pequeño y rápido repaso de lo que vimos en el programa de ayer. Cuando uno se detiene sobre este versículo, ve al apóstol Pablo decir cosas como esta: estoy ausente del cuerpo, no obstante presente en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Hay un desdoblamiento del apóstol Pablo. Su espíritu ha salido del cuerpo, de su cuerpo que permanece en la cárcel de Roma, y se ha trasladado hasta la ciudad de Colosas,
ha ingresado en el recinto donde están los hermanos y donde se congregan como iglesia local? ¿Es eso lo que dice? Los espiritistas justifican muchas de sus acciones satánicas, diabólicas, como viajes astrales, desdoblamiento, salir del cuerpo, desprenderse, etcétera, etcétera, por medio de este versículo bíblico. Y ayer, comentando el tema con alguien, me llamó poderosamente la atención cómo en una iglesia de Córdoba ciudad, el pastor los está llevando a muchos de sus miembros a practicar el desdoblamiento o a salir del cuerpo. Me explicaban cómo pasaban por algunas reuniones en las que eran transportados o en su sugestión, yo no sé a ciencia cierta si es verdad o no, pero sugestionados sin duda, en algún sentido, eran llevados a Jericó y eran llevados a ese lugar en espíritu, según este apóstol, entre comillas, o pastor. Una práctica muy peligrosa, una práctica satánica. Cuando la Escritura nos lleva a este pasaje, debemos recordar que como muchos otros pasajes, son una traducción a nuestro español. En el griego, las traducciones se hacen o textuales o se pueden hacer de sentido, empleando el sentido común, o se pueden hacer una cosa mixta entre lo literal y lo del sentido común. La traducción finalmente incorpora un elemento humano, que es el elemento del juicio propio y personal que emplea el traductor. En este caso, nosotros estamos utilizando una versión de la Escritura en la que hemos leído, y es la versión Reina Valera 1960. Esta es nuestra versión, y como bien lo dice el término, versión o traducción, no quiere decir que es la traducción correcta, ni que es la traducción que debemos utilizar siempre para interpretar nuestros textos. En exégesis se dice que usted necesita al menos un mínimo de 6 traducciones diferentes en su propio idioma. Compararlos, acercar objetos comunes, palabras comunes y frases comunes nos van a acercar al original bíblico. Así que fíjese lo peligroso de estar frente a una sola traducción o una sola versión de la Biblia. Yo le aconsejo tomar una materia, aunque sea esta materia, dentro del Instituto Teológico Terciario que brindamos acá en nuestro ministerio, la materia exégesis. Es importante para que usted haga una buena interpretación del texto, una buena traducción. Bien, esto dice la traducción 1960, y preste atención, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien, vuestro buen orden y firmeza de fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice otra traducción? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente en este mismo pasaje dice: pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo, y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Como ve, la traducción no habla acerca de desdoblamiento, ni de viaje astral, ni de nada semejante. Vamos a otra traducción también. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo, y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. A ver, mientras una traducción nos estaba hablando ya de trasladarnos en el espíritu, desdoblamiento, viaje astral y etcétera, etcétera, que ya lo vamos a considerar bien en el próximo bloque,
Estas traducciones simplemente dicen del apóstol Pablo que él los lleva en el corazón y que siempre los recuerda. No quiere decir que hizo un viaje saliendo de su cuerpo, abandonó su cuerpo y ahora está en Colosas en espíritu. ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Porque en nuestra primera traducción, Reina Valera 1960, hay una traducción literal, palabra por palabra, no se aplica el sentido. En las otras traducciones se aplica un sentido común. Hay una frase hecha, hay un léxico empleado en el griego que tiene un sentido común para la época y que traducido literalmente confunde y adquiere otro sentido y significado para nosotros en este tiempo. Pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. ¿Escuchás? Mi Dios, mi paz, siempre serás solo tú. Solo tú, mi Dios. Una vez más, dice a él. Porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol no está diciendo que sale de su cuerpo. El apóstol no está diciendo que hizo un viaje astral. No dice que está ahora mirándolos allí en Colosas.
y que está sobre ellos, sobrevolándolos y viendo qué es lo que hay en sus corazones y qué firme están en el Señor. Es una manera, una expresión idiomática de hablar de que el corazón de Él está con ellos, de que los recuerda, que los lleva en sus en su espíritu, que los tiene presentes. El hecho de que Pablo dice que podía ver a los hermanos de lejos o en la iglesia mirándolos, no significa que literalmente está allí, sino que habla acerca de que a pesar de todas sus carencias, a pesar de todos sus problemas, de su desaliento, de la cárcel, Pablo tiene tiempo para ocuparse, aunque ellos están lejos, para preocuparse por ellos. Está con el ojo de su mente, está teniéndolos en cuenta. Como ves, una expresión idiomática. Podemos alentar a alguien diciendo algo así semejante como esto: yo voy a estar con vos. Pero no significa que nosotros hacemos un desdoblamiento y salimos del cuerpo y lo acompañamos donde quiera que vaya, a un examen o a una prueba difícil o a una operación. Es una manera metafórica, figurada de hablar. Cuando hablamos acerca de lo satánico, hablamos acerca de otra cosa que sí es muy peligrosa, y es hablar acerca de la experiencia extracorporal, que es una práctica satánica antiquísima, pero retomada o vuelta a traer a la actualidad a partir de las prácticas de los espiritistas. La experiencia extracorporal es la sensación de estar flotando, proyectado fuera del cuerpo. Es una experiencia donde el sujeto experimenta lo que se llama autoscopía. Autoscopía, es decir, la posibilidad de incluso verse en el propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo. Las experiencias que las personas han tenido al morir y que han regresado para decirlo, habla acerca de esta autoscopía. Muchos se vieron salir de su cuerpo, ver su cuerpo en el quirófano, mientras los médicos desesperadamente tratan de hacerle volver a la vida. Y nos han hablado acerca de esa experiencia de dejar el cuerpo y ver el cuerpo de uno, pero esta no es una experiencia bíblica y impulsada hacia los creyentes. Hay experiencias en las que el apóstol Pablo también menciona de estar en espíritu, presente en espíritu, y una de esas experiencias la hemos visto allá en 1 Corintios capítulo 5 versículo 4. Hay un juicio de valor, un juicio de moral que se está dando por un caso de inmoralidad. Hay quien está teniendo la mujer de su propio padre, y entonces el apóstol Pablo dice: yo también presente en el espíritu juzgo a tal, el tal se ha entregado a Satanás a fin de que su cuerpo se destruya, su carne se destruya, pero su espíritu, su alma, sea salvo en el día del Señor. Está haciendo un juicio de valor de un caso de disciplina en la iglesia de Corinto, pero no está diciendo que él va a estar allí, que va a sobrevolar sobre los hermanos. Es una manera de decir de que él va a estar allí en la enseñanza que él les da, en las direcciones que él está dando a la iglesia para que obren, en su conducta, que deben seguir su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Pero no quiere decir que el apóstol esté allí. Cuando Juan dice que en espíritu estaba en el día del Señor y le fue revelado, es una cosa muy diferente. No hablo acerca de desdoblamiento allí, como tampoco cuando el mismo apóstol Pablo, tiene experiencias donde en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice él, fue llevado al tercer cielo. No es una práctica espiritual del apóstol Pablo salirse del cuerpo. No es una práctica de el apóstol Juan salirse del cuerpo. Lo que está diciendo es que en el Señor, por revelación, lo que le es manifestado en el Espíritu, vio
tal o cual y determinada cosa. ¿Se entiende, verdad? Bien, yo he tenido la oportunidad de llegar a una iglesia en cierta ocasión en La Rioja, una iglesia pentecostal, donde el pastor había estado haciendo prácticas de desdoblamiento con los hermanos, las hermanas de intercesión. Entraron en una psicosis durante 5 horas, no podía hacerlas regresar. Me pedía ayuda este pastor para hacerlas regresar porque había llevado a las hermanas a España a pelear contra el hombre fuerte en un lugar determinado de España. Cuando usted veía el recinto, cuando veía el lugar, la iglesia, veía a las hermanas empuñando armas imaginariamente y blandiendo su espada de un lado a otro, como si estuviera atacando, y ya estaban cansadas, completamente exhaustas, y no podían volver del lugar. Usted las hablaba y estaban enajenadas completamente. Hubo que reprender, y tuve que reprender para que las hermanas vuelvan a su sano juicio. Algunas de ellas terminaron muy mal esa experiencia. Preguntamos, y en ese momento este pastor se dio cuenta, si el desdoblamiento, el salir del espíritu o en el espíritu, abandonar el cuerpo para transportarse a otro lugar, era una experiencia espiritual de Dios, ¿por qué terminamos reprendiendo al demonio para que las hermanas vuelvan en sí? Sin duda, es una práctica satánica. Repito lo que decía en el bloque anterior. Me alarmó en extremo saber que en Córdoba ciudad, una iglesia evangélica está en estas prácticas. Me alarmó terriblemente. Este hombre no sabe lo que está haciendo, el peligro a donde está llevando a esta gente, porque no es una práctica neotestamentaria. No es así. Usted debe interpretar este pasaje en el sentido común, no en el sentido literal de la frase. Bien, termino diciendo este bloque lo siguiente. En 1943, George Tinray, en su libro Apariciones, adaptó este tema de la traslación o de el desdoblamiento, el salir del cuerpo, a sus prácticas espiritistas, y a partir de allí el espiritismo como fenómeno lo sigue realizando hasta el día de hoy. Como sabemos, el espiritismo no es cristiano, sino es una práctica completamente satánica. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Yeah, yeah. Oh, yeah. Let your presence come and saturate
Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Hay una forma y una única manera, y ya estamos en la otra parte del programa. Una sola y una única manera de andar en el Señor Jesucristo. Esta es la clave para el cristianismo. Esta es la clave para sobrevivir a cualquier embate del enemigo. Esta es la clave para sobrevivir a momentos difíciles que nos hace transitar el camino de la fe. ¿De qué manera? Bueno, debemos andar en Él arraigados, dice el versículo 7. Debemos andar en Él sobreedificados. Debemos andar en Él confirmados en la fe, de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué significa estos términos? Andar arraigados, andar sobreedificados y andar confirmados en la fe. Vamos por un momento al término arraigar desde su significado en el diccionario. La palabra tiene el significado de la fijación firme y duradera a una cosa, a un lugar o a una persona. Fijación firme y duradera. Esto según el diccionario Manual de la Lengua Española. Arraigo también es la acción o el efecto de arraigarse y tiene que ver con echar raíces. Esto de acuerdo al diccionario enciclopédico, Larousse. Arraigo también, aunque es un sustantivo masculino, habla acerca del afianzamiento sólido y persistente a una cosa o a una persona o a un lugar definitivo. Se habla de un lugar cuando se habla acerca de arraigo social. La palabra en el original tiene la intención de echar raíces y se utilizaba originalmente para hablar de cómo un árbol se entremezclaba con sus raíces de piedras o de rocas grandes que la sostuvieran o que lo sostuvieran firme. Si usted tiene la oportunidad de caminar a la orilla, a la vera de un río, en las sierras, encontrará que muchos árboles están prácticamente al contacto del agua. Por lo mismo, muchas de sus raíces, debido a las crecidas o el correr del agua sobre ellos, las raíces están descubiertas. Cuando el nivel del agua desciende sobre el río, estas raíces quedan expuestas al aire y a la vista nuestra, y usted va a ver cómo ellas se entrelazan a las piedras del lugar, cómo se aferran a las piedras del lugar. Esto es arraigo. Es decir, están en un lugar de mucho movimiento, donde el caudal, la velocidad, la violencia del río puede moverlos, pero han echado raíces apropiándose de las piedras o de aquello más sólido y más firme que los mantenga en el lugar. Esto es arraigo. Ahora, dice el apóstol Pablo que debemos andar en él. Y el primer concepto es arraigados.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol en su metáfora o en su figura? Que nosotros debemos echar raíces en Cristo, en nuestra roca, en la roca inconmovible de los siglos. Debemos echar raíces así como el árbol que está junto a las corrientes de las aguas. Echa sus raíces afirmándose sobre las rocas que tiene cercanas. Esta es la manera en que el cristiano debe hacerlo con la persona del Señor Jesucristo. ¿Y de qué forma, dirá usted? Bueno, el concepto ya lo tiene presente y me imagino que ya puede visualizar este concepto de que usted está echando raíces sobre la roca que es Cristo. Ahora, ¿de qué forma, de qué manera llega usted a eso? Y el versículo 6 dice la respuesta: de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esto nos lleva a el recuerdo o en nuestra memoria al momento en que hemos aceptado a Jesús. Seguramente usted tiene vívida esta experiencia en su retina. Había desesperación, había quebranto, había una necesidad imperiosa de agarrarnos de Él para salvación y para vida eterna. Había una necesidad profunda de ser redimidos y de ser perdonados, de ser lavados en nuestros pecados. Había una necesidad de un Salvador. Nuestro espíritu por fin lo podía entender. Nuestro espíritu por fin lo podía ver. Era nuestra única salida, nuestro escape. Y allí nos aferramos. Allí nos agarramos a la cruz del Calvario. Allí echamos raíces. Allí nos prendimos con toda la desesperación del mundo para decirle: Señor, mi Dios, mi Cristo. De esta manera debemos seguir echando raíces, dice Pablo, de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo. Usted y yo debemos tener presente este acto de la gracia, este acto de misericordia. Con frecuencia pensamos que, bueno, en realidad Dios me eligió porque, caramba, como Dios no va a elegirme a mí, yo soy una tremenda persona, tengo una capacidad, Dios me necesita, sin duda. Pero no es así, no es la manera correcta de pensar el asunto. La manera correcta de pensar es que fue un acto de gracia y de misericordia la que nos salvó, la que nos llevó a mostrarnos la bondad y el amor de Dios, y fue una oportunidad que se nos dio a nosotros, pero como un acto de puro regalo inmerecido de Dios. De la misma manera debemos seguir andando en Él, teniendo presente que Él nos eligió, que Él nos quiso perdonar, que Él se vino a encontrar con nosotros, que Él nos da una nueva oportunidad, que Él aplicó su misericordia sobre nosotros, no pasó de largo, sino que se detuvo y nos dijo: quiero hacerte mi hijo, mi hija. Ahí agarrados, ahí firmes, ahí en una posición firme y duradera. Allí arraigados, echando raíces sobre ese acto de misericordia, de perdón y de bendición y de gracia que abundó para mí y para usted. Porque si abandonamos este principio de misericordia y de gracia sobre nosotros, entraremos en el satánico principio de creernos que somos merecedores de la salvación, que Dios nos equivocó al elegirme, que yo tengo algo para demostrar al mundo quién soy y cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llevaría a una soberbia que nos aleja completamente de un Dios que nos eligió simplemente por amor. No porque valíamos algo, sino porque Él
quiso darnos valor. Y es algo bien diferente. Pausa, ya volvemos con el otro concepto, porque Pablo dice arraigados, pero también dice sobreedificados. Significado en griego para sobreedificar en un segundo más. Ya terminamos. Los originales bíblicos y usted. Yo no sé lo que vendrá, solo sé que estás conmigo para siempre. Nada me separará de tu amor que me acompaña eternamente. En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú. Tanto de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cuál es la manera en que debemos estar arraigados, echando raíces, apropiándonos, aferrándonos a la roca? Es de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo. No debemos olvidar nunca este día. Este es el día en que nos sustenta la gracia. Este es el día del encuentro con lo eterno. Ese fue el día de la misericordia de Dios sobre nosotros. Y desde allí tenemos que estar prendidos, agarrados desde ese acto de amor eterno, completamente grande, de Dios para con nosotros. No sé si cómo recordará y cómo habrá sido usted ese momento. Yo lo recuerdo todavía, un 16 de noviembre de 1981. Yo recuerdo cómo esa noche se encontró él conmigo y yo me encontré con él. Puedo recordar cada una de las cosas que pasaron esa noche. Puedo recordar mi cama, puedo recordar el arrodillarme y el llorar incansablemente, porque por primera vez estaba conociendo la gracia y el perdón de Dios. Toda una vida de mucha teoría y de preparación bíblica. Había sido evangélico toda la vida. Desde el vientre de mi madre me habían introducido dentro de una iglesia, pero a los 15 años de edad estaba dando mi paso de fe. Por primera vez, confrontado mi espíritu con el Espíritu de Dios,
por primera vez para mí era ciertísimo lo que estaba ocurriendo. No era una fórmula de 1, 2, 3 para ser salvo, era algo real. Por primera vez su gracia y su misericordia estaban conmigo. De allí me prendo y de allí debo prenderme, dice el apóstol Pablo, de la manera en que yo lo recibí. Y si yo tengo que recordar cómo lo recibí, bueno, esa noche para mí había mucho temor, mucho miedo, que fueron todos y cada uno de ellos capturados por su amor y dejados a un lado para siempre. Por primera vez me encontraba con alguien que me guardaba, me protegía, que era mi Dios y que iba a estar conmigo para siempre. Arraigados de la manera en que hemos recibido a Cristo. Bueno sería tener presente siempre esto. Cuando estamos en un púlpito o cuando Dios nos utiliza para un milagro o cuando vemos una gran obra detrás de nosotros, de nuestro ministerio, detrás de lo que hacemos. Bueno sería recordar que hubo un principio y ese principio fue un solo acto de misericordia y de gracia de Dios para con nosotros. En el bloque anterior decía nuestro egocentrismo, nuestro orgullo sobremedido nos lleva a pensar de que somos algo en realidad, y en realidad no somos absolutamente nada más que un ser humano alcanzado por la gracia y el perdón de Dios. Sobre edificados es la otra palabra y con esto vamos terminando. Lo vamos a compartir en el próximo programa y es la palabra epoikodomeo. Epoikodomeo. Tiene que ver con la tarea de edificar una casa, pero edificar en el lugar de la casa de otro. Epoi significa, o la preposición significa por encima de o en el lugar de. Oiko es casa, domeo es edificar. Edificar casa sobre edificar. Se aplicaba para cuando el muchacho, y esto lo explicamos en el próximo programa, iba a la casa del padre para edificar casa propia, donde viviría con su esposa y haría su propia familia. Cuando el Señor en Juan capítulo 14 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Utiliza este término epoikodomeo. Voy a sobreedificar en la casa de mi Padre un lugar para que ustedes estén al lado mío. Debemos sobreedificar sobre la casa del Padre. En otras palabras, debemos entrar siempre al terreno de Dios Padre, aquel Dios que nos encontró, y todo lo que construyamos que se haga sobre ese terreno, sobre ese lugar. Para nosotros será la voluntad de Dios. Todo lo que yo edifique, lo que yo haga, que esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Y dice el apóstol Pablo, como cuando recibiste al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva nuevamente a ese lugar y a ese momento en que recibimos a Jesús en el corazón. Allí encontramos la voluntad perfecta de Dios. Allí encontramos el terreno de Dios. Allí nos pusieron nuevamente en la casa del Padre. En controles, Laura Estrada, bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Siendo tú tan grande y el perfecto. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted.
Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.